gracias por la invitación y por asistir. Eh, el título es un poco pomposo, con lo que sé, pero aprovecho de esto de tratamiento personalizado y dado que en verdad podría ser que es personalizado, porque habitualmente están los cirujanos, el endoscopista, el patólogo, podría ser el radiólogo y el oncólogo, y eso hace que hagamos medicina de otra manera y probablemente que nos mantiene muchas veces motivados en los hospitales, porque si no se pondría muy rutinario. La idea es que traté de enfocar esta charla a unos conceptos muy generales y que pudieran servir desde el residente de primera área de cirugía que está recién atendiendo en el poste de su primer policlínico hasta ya un cirujano digestivo con el segundo tema que elegí, que en el fondo le voy a servir. Y incluye dos casos clínicos que son de ACP. Lo primero, el protocolo Borga y Ontini. Si ustedes se dan cuenta, es una endoscópica que se tomó de un hombre de alrededor de 50 años, tiene antecedentes de cáncer familiar, cáncer gástrico familiar, y en el estómago describe que tiene la mucosa antral corporal y fúndica con hiperemia, etcétera, el píloro redondo central, se toma test de ureasa y una biopsia toma el protocolo cíclico. ¿Ya? Y probablemente ustedes se han topado con esto en el policlínico y quizá no, digamos, no saben interpretar muchas veces esa brasileña. Y concluye una pancreatitis crónica atrófica. Y en la biopsia más encima, en la muestra vienen dos fragmentos, un fragmento, y en la muestra de cuerpo vienen dos fragmentos. Eso es uno de los puntos importantes. Y lo segundo es que al hacer el examen microscópico coincide que la muestra de antro es mucosa de tipo antral, la muestra B, que es de anglo, también es mucosa de tipo antral, podría ser antrocorporal y también sería una muestra de buena calidad. Y finalmente la muestra C, que es cuerpo, efectivamente también es mucosa de tipo corporal. Y hay ciertos puntos que uno podría mencionar también, que si se dan cuenta en el antro hay extensa disminución de la necesidad celular y extensa metástasis intestinal. Y en la muestra B de antro, extensa disminución de la necesidad celular, extensa metástasis intestinal. Y en la C, leve disminución de la necesidad celular y no se reconoce metástasis intestinal. Entonces, concluye la muestra de una gastritis crónica de metástasis extensa y metástasis intestinal extensa, puntaje 3 de la clasificación de Olga. La muestra B, lo mismo, puntaje 3, y la muestra C, una gastritis crónica con atrofia leve, puntaje 1 de la clasificación de Olga, y los hallazgos histopatológicos son compatibles con etapa 3 de la clasificación de Olga y con la presión de Gibbs. En este caso no se reconocen vacilos anticuerpos. Ese es más o menos lo que ustedes podrían ver en policlínico. Muchos de ustedes saben que Marcelo está más cercano a este tema, también, y por supuesto, Fernando. Entonces, eso más o menos la situación en que está. Lo siguiente. Entonces, ya se sabe hace mucho tiempo cuál es la historia natural de esta persona. Y esto comienza con una mucosa gástrica normal, y luego una infección por el coágulo pylori, pasa a una gastritis crónica, de gastritis, esta gastritis crónica a una gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia o adenoma, y finalmente una adenocarcinoma gástrico pero del tracto intestinal. Este explica ese tipo de cáncer, y es más o menos el 85% de los cánceres que y no explica el cáncer gástrico difuso, que en el fondo actualmente llamamos el carcinoma como progresivo, que dentro de ese está el carcinoma de célula aninexia. Esta es una mucosa gástrica de encontrar con la densidad adecuada. En la parte superior está la mucosa, luego viene la muscular de la mucosa, su mucosa y túnica muscular propia. ¿Ya? Pero fijarse en la densidad glandular. Siguiente. Esta es un acercamiento de mucosa gástrica de tipo corporal, donde predomina la célula principal, que son las que producen el ácido clorhídrico y la pepsina. ¿Se dice?
Y esta es una tinción de Giemsa, que hoy día me preguntaba. La tinción de Giemsa es una tinción histoquímica para buscar de mejor manera el perfil. ¿Dónde lo busca? Habitualmente lo buscamos en la superficie donde está el material mucoide. Lo siguiente. Y estos facilos se ven así, el bacilo alargado, y parecen como cables. Eso habitualmente es lo que nosotros podemos reconocer. Y, siguiente. Y un poco los conceptos generales de la anatomía patológica. Si ustedes se dan cuenta, vamos a referir un poco a la atrofia, y si ustedes ven aquí se ve el más chico, y lo que nosotros vamos a ver en una atrofia es el órgano más chico, o si estamos viendo glándulas con una densidad mucho menor. Y la metaplasia, en este caso, se define como el cambio de un epitelio normal por otro epitelio normal, maduro, y no son neoplásicos, en el fondo debe ser entonces, y que teóricamente es reversible. Entonces ustedes ven aquí el perro con una captación bien hecha, un tejido maduro. ¿Siguiente? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes están viendo mucosa gástrica, el tipo antral, pero ya se nota que hay una disminución de la densidad glandular, es decir, ya hay una atrofia. La siguiente. Y aparece esta otra estructura, que son las células caliciformes. Entonces, en este caso, tenemos la metaplasia intestinal. ¿No? Así se ve. Metaplasia intestinal de dos tipos principalmente, la incompleta y la completa. En verdad, la importancia de diagnosticar una u otra es que la incompleta se sale de un mayor tiempo de desarrollar el lado posible. ¿Ya? Pero los informes actualmente no se están incorporando. Y eso es uno de los trabajos que vamos a tener que hacer. ¿Se entiende? Bueno, hay un acercamiento en que se ven las células calciformes que están acá, y en este caso correspondería a una metaplasia completa. Podría ser completa, incompleta o mixta. Porque están muy ordenadas las células, se parece más a la del intestino delgado, a diferencia de la incompleta, que está más desordenado, más vapora y es mucho más parecida al intestino. Incluso tiene, ¿no? Forma en que se comportó el tejido. Incluso hay estudios que muestran que hay estudios históricos para determinar qué tipo de mucina es la que está en esa célula por decir, si hay mucina, si mucina, y eso también es siguiente. Bueno, y ahí finalmente, aquí les mostré la atrofia, la metaplasia intestinal, terminamos con la adenocarcinoma. Y que así es como se ve el adenocarcinoma gástrico, en este caso de tipo intestinal. ¿Ya? La siguiente. Entonces, se sabe que existe este riesgo de esta mucosa que se secuencia, y para eso se generaron estos dos acrónimos, el ONGA y el ONGIN. El ONGIN se refiere al nombre de gastritis acidular, y el ONGIN, en el fondo, lo que va a venir, primero mide la cosa, el segundo mide la metaplasia intestinal. Siguiente. Y esto es el órgano que va a usar nosotros y el que actualmente ustedes están viendo en los informes de anatomía patológica con uno de los hospitales de Coquimbo y Cerera en la práctica rural, conociendo la historia natural de la gastritis y el riesgo asociado al cáncer gástrico, y un grupo internacional de gastroenterólogos y hematólogos propuso este sistema, que es una escala progresiva y se avanza en tomar progresivo. Claro, y después del protocolo se correlaciona con la ubicación anatómica. Siguiente, por favor. Sí. Entonces, Sidney te dice que tienes que tener a lo menos 5 muestras. Dos de la zona antral, una en la zona angular, que es donde habitualmente está como cosa de transformación, y dos de la zona corporal. ¿Ya? ¿Se quieren?
Y está esta otra escala visual análoga, que en el fondo es que uno mira al microscopio y dice, mira, cuánto disminuye más o menos la glándula, entonces llega algo de tal tipo, o qué cantidad de metaplasia intestinal es la que tenemos, si una metaplasia intestinal leve, moderada o intensa, o extensa. ¿Ya? Y de acuerdo a eso, siguiente fase, esto se una observación a esta escala, en que si, por ejemplo, usted en el primer caso vimos que tenía la muestra de antro, tenía puntaje 3, y lo de antro puntaje 3, y esta de cuerpo tenía puntaje 1, ¿cierto? Entonces digo que en esta zona, que es antro y antro, tiene puntaje 3, y en el cuerpo tiene puntaje 1, por lo tanto, esa es etapa 3 de la clasificación de Holguín. Entonces, más o menos así es como funciona esta escala. Lo mismo se quisiera ocupar para Holguín, que coincide en este caso, en que tenía metaplasia intensa, pero en el cuerpo no tenía metaplasia intestinal, ¿cierto? Por lo tanto, estaría acá, pero sigue siendo estadio 3 de la clasificación de la. ¿Siguiente? ¿Y cuál es la importancia? Bueno, en el año 2014, el grupo de la Asociación de Endoscopistas Digestivos propuso eso es todo. Sigue el, un seguimiento de los pacientes. Y para eso dijo, por ejemplo, un Olga 0 con un helicóptero pylori 0 tiene un riesgo futuro de cáncer gástrico muy bajo, por lo tanto el seguimiento es, no justifica el control sangre. O si, por ejemplo, es un Olga 1, el seguimiento es moderado, por lo tanto, el seguimiento a cada 3 años. Y finalmente, el 3 y 4, Juan, y los últimos de abajo es con displasia de bajo grado, displasia de alto grado, por cada 6 meses. La gráfica que está abajo, está en el estado negro, porque esta que se discutió no, el complejo de gasto, pero ya llevan 2 años que se está trabajando y ya no lo están logrando. pero no va a salir, No, no salió la actividad, porque la quieren publicar. Pero esto es más o menos lo que está saliendo. Y en base a algunos trabajos que ha hecho sobre todo el grupo de la Universidad Católica, eh, prolongaron un poco el seguimiento. Entonces, por ejemplo, los pacientes que antes eran Holguín 2, ahora la vigilancia es cada 4 años. Y aquellos que son 3 o 4, la vigilancia endoscópica cada 2 años. Ese- Esa es la importancia con graduar con el orden de Holguín a los pacientes con biopsia. Entonces, cuando el paciente en primer año llega al policlínico y después de esto, va a tener que concurrir todos los factores para decidir cuánto tiempo más tiene que volver a procesar los periodos. ¿Cierto? La siguiente persona. La idea americana. es en cuanto a las Para los expertos, mucho más reducible, no es, pero tiene ciertas diferencias. ¿Verdad? Tiene ciertas diferencias porque, por ejemplo, a veces sale ha llegado un informe de que en el cuerpo presenta metaplasia tiroides. Y no está grabado. Significa que la cosa que tiene en el estómago es parecida a la abdominal. Eso es. Entonces tiene, por ejemplo, sería a uno, y otra cosa como sería cero porque no tiene metaplasia intestinal. Pero si lo veo como órgano, sería un puntaje 2 o 3. Ese es el grupo 6 multiplicaciones. Bueno, y esta es la guía que apareció publicada ahora en el 2025, que es la guía de la Asociación Americana de Gastroenterólogos, que lo importante acá es que ellos establecen grupos de riesgo. Los grupos de riesgo son, primero, pueden poner el concepto de metaplasia completa y complejas. Pues, vuelven a agregar el tipo de poblaciones de riesgo y van a tener también
mayor seguimiento, por ejemplo, los palos, y más bien decir asiáticos, tienen los indios, pueblos originarios norteamericanos, o algunas personas que con cierto familiar de cáncer gástrico, o aquellos que nacieron en un país como la nuestra, frecuencia con la que sea así. Sí, la siguiente. Bueno, pero hay que decir que ustedes se van a tomar cuenta en que el organismo no lo puso en papel. ¿Por qué no lo pone? Primero, porque si hay una inflamación aguda intensa, no se puede evaluar porque está en una progresiva de cortisol, entonces no se puede evaluar adecuadamente la necesidad. Sí, la metastasa intestinal. O cuando no hay mucha superficie. Si es solo la mucosa viene con el epitelio, que no podemos ver la escena glandular. Número de fragmentos inadecuados, porque dijimos que son 5. Los de alto, de cuerpo, puede ser más. Entonces, si viene uno del tentáculo y uno del cuerpo, ya no sirve para hacer una clasificación que no corresponden a nuestra escrita. Es decir, a veces vienen cambiadas por el cuerpo y el otro, y viceversa. Y finalmente también agregaría una sugerencia que sugiere otra lesión diferente. No la ven en el impacto de ella. Si la ven cerca del cuerpo, la ven en el cuerpo porque van a afectar la clasificación. ¿Ya? Entonces, yo creo que es mejor que la pongan en el frasco central. Eso en relación al nombre de la lombriz. Ya, ahora, seguimos. Otra patología que no es tan frecuente, pero sí, no, nos da un dolor de cabeza, y sobre todo a los oncólogos. Esta vez el comida condiciones, estamos todos anteriores, muchas veces puede ser megatesis, uno si ya finalmente es cuando ser sin son pacientes, bueno, porque la gente es una luego mala comunicación, lo que podemos conquistar. Entonces, por eso aquí en Chile se puso el no hace entonces, sí, uno ya tiene una correlación excelente con lo que es el pero nosotros no somos así. O sea, estamos trabajando para eso. De hecho, ustedes no lo dicen. Muchas gracias. Bueno, lo más importante en relación a los organismos es que también la estandarización, ahí tenemos que trabajar mucho en la estandarización del CIRME, porque todos sabemos lo que es, pero que no todos saben dónde es. ¿Cómo eso? El endoscopista no sabe. No, 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 pero otros. no, Pero eso ya se ha demostrado. De hecho, hay un grupo de la Católica que son Sí, se sabe claro porque te anterior, la mayor, menor, muy estandarizado como se hace. Así que las botas sean lo más equivalentes posible, pero las y para poder hacer comparaciones, porque si no, no van a poder, no van a poder hacer estudios comparativos. Bueno, y el segundo tema que les quería presentar, que cuando tengo son las neoplasias neuroendocrinas. Voy a escribir antes, Rodero, Anja, Rodero, la siguiente. Bueno, en este caso, lo que destaca es de una mujer de 38 años que en el estómago se observa a nivel del cuerpo un pólipo de 5 milímetros que se refleja con PIS, que está en la zona, debe ser esta zona A. Entonces, el endoscopista dice que tiene un pólipo de 5 milímetros del cuerpo resecado. La siguiente. En la biopsia, lo que se encuentra es que hay
elemento sugerente de neoplasia neuroendocrina. ¿Por qué es sugerente? Porque ya te lo voy a contar por qué. Porque Exacto. entonces, porque tenemos, mira, tenemos entonces la recuperación de 1 milímetro de células monótonas, células sumamente bajo, etcétera. Y súper importante también que la mucosa que está presente tiene áreas de metaplasia, de atrofia moderada y metaplasia especial. Es decir, tenemos un fólico en el contexto de una mucosa atrofia. Y ese patrón patológico que sugiere que podría tener una gastritis inmune. ¿Verdad? Sobre todo porque actualmente los patrones, si ustedes se dan cuenta, que la gastritis por el lenguaje clínico tiene afectado la zona dental y va progresivamente subiendo dental, ¿cierto? A diferencia de una gastritis inmune que está interna en la zona inferior, pero la mucosa central está afectada, muy atrofia. De hecho, en el caso tuyo, que era un estómago, que estaba solo afectada zona corporal que podríamos decir, o podríamos sugerir que una gastritis autoinmune. Súper importante porque esos pacientes también no solamente tienen mayor riesgo de desarrollar carcinoma, sino que también de neoplasia. Entonces, siguiente, se hizo un estudio muy específico con el doctor Sandra y era positivo para hemoglobina A, que es un marcador para neuroendocrino, para sinaptofisina y un CAI 67, un 2%. Y el índice mitótico con una mitosis en 2 miligramos. Entonces, la conclusión es un tumor neuroendocrino bien diferenciado G1, que es lo que ustedes no son activos, se llama carcinoide. Carcinoide. La siguiente. Entonces, esta es la mucosa. Es una mucosa gástrica tipo corporal, la siguiente. Pero ya con ese aumento se dan cuenta que en este sector hay puntillismo, para que me entiendan. Todas las células son iguales. Lo siguiente. Entonces, no lo comenzar, entonces tiene un índice mitótico bajo. ¿Y qué es lo que aparece acá? Metaplasia intestinal. Entonces, ese es el contexto que tenemos que establecer tu lugar. Por lo tanto, el racimo quiere poder tener de fondo una siempre secuencia. Siguiente, se hizo el estudio químico y esa es la obtención de hemoglobina, que es positiva en la célula, sinaptofisina y el CAI-67. Se mide en general aproximadamente 10% y se hace un porcentaje. En este caso era el 2%, sí, es que no me dio. La tinción positiva es la tinción nuclear. ¿Ya? Lo siguiente. En cuestiones que yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar con estas cosas porque nos pillan mucho tiempo. Entonces, en el año 2019, la OMS se publicó la clasificación de las neoplasias neuroendocrinas que se dividen en dos: los tumores neuroendocrinos y los carcinomas neuroendocrinos. Y los tumores, bueno, y además otro tipo que son las neoplasias mixtas que tienen características de neuro y características de sí. Y en el fondo eres como un adenocarcinoma con un tumor neuroendocrino o un carcinoma neuroendocrino. Ahora, volviendo, las neoplasias neuroendocrinas se clasifican en tumores que pueden ser G1, G2 y G3, y por otra parte están los carcinomas que pueden ser de dos tipos: los carcinomas neuroendocrinos pequeños y los carcinomas neuroendocrinos celulares. ¿Sí bien? Y entra en sí, porque en verdad tenemos a que se comporte muy feo, que se comporta muy agresivamente, y otro que es más bonito, que es el tumor neuroendocrino. Entonces, es bastante desigual esta familia. Siguiente.
En el linaje de los tumores neuroendocrinos, es decir, los que son en general, ellos derivan de células que pueden ser de células neuroendocrinas que están en el páncreas, por ejemplo, en los cilios, o en el tracto gastrointestinal, que pueden ser las células enterocromafines light, células T, o cualquier otra célula. Y los carcinomas tienen otro origen, derivan de células del epitelio glandular o del epitelio escamoso del esófago. Entonces, primero que todo, hay una que derivan de dos lugares diferentes. ¿Ya? Siguiente. Y el año 2017 comenzó a haber los primeros cambios en relación con el porque el grupo de Baxter se dio cuenta que, bueno, últimamente estaban los tumores neuroendocrinos G1, G2 y los carcinomas neuroendocrinos. Pero se dieron cuenta que había un grupo que se comportaba de una manera diferente a estos y a estos de acá. Y así aparecieron los bacterias estos tumores neuroendocrinos bien diferenciados de tres. Y si ustedes se dan cuenta, acá las diferencias son el tumor neuroendocrino bien diferenciado tiene menos de 2 mitosis, con un índice un KI bajo, que es un índice de proliferación celular. Después tenemos el grado 2, entre 2 a 20 mitosis, con un KI hasta 20. El G3, más de 20, un KI mayor de 20, y el carcinoma neuroendocrino que se parece. Ahora, en la práctica, se enfrenta a un carcinoma neuroendocrino que tiene un sexoma vertical, porque se haga mucho. Siguiente. Y aquí está ese trabajo que les mencionaba, el que aparece el tumor neuroendocrino de bajo grado, que es el que está acá, el de grado intermedio, y finalmente el carcinoma neuroendocrino. O sea, acá están los tumores y el carcinoma. Por lo tanto, sí aparece una clasificación de año 2017, o los trabajos anteriores de hacer, porque pueden estar sin el tumor. Y así es como se ve carcinoma poco diferenciado versus un tumor neuroendocrino bien diferenciado que tres. Acá, si ustedes se dan cuenta, hay figuras ditópicas atípicas, acá también las puede tener. ¿Verdad que abajo se parece? Pero en la práctica es mucho más fácil de lo que aparece en esta figura. O no, Javier. Y así es como uno lo puede clasificar en G1, G2, G3. Porque al igual que hay 67, aquí llega el movimiento semitótico del 1%, este otro total se queda del 2 a 20 y finalmente mayor de 20, en este caso 25%. Pero si ustedes se dan cuenta de la morfología, las otras que se parecen muy bien, la señorita del cuadro que vimos, pues podemos contar. Esa distinción es súper importante en este tiempo, porque los tumores G3 NET que tienen, mientras más índice mitótico tengan, y más caídas tengan por sobre 20, más similar su comportamiento al carcinoma. Y el tratamiento puede cambiar. Porque esos tumores médicos los pueden tratar con análogos de somatostatina, los pueden tratar con medolimo, los pueden tratar con lutecio, se pueden tratar, por ejemplo, con esquemas de quimioterapia como temozolomida, carcilina, pero el del lado se trata con citarrismo. Entonces, a veces esa disfunción no es tan fácil de hacer y le podemos dar, por ejemplo, ese tratamiento óseo con no hacemos nada. O al revés, le podemos dar temozolomida, carcilina, resulta que tiene un tratamiento más similar a un carcinoma, no le hacemos nada. El patólogo ahí fue un rol súper importante tratar de esa disfunción y graduarla muy bien. La siguiente. La siguiente. Entonces, y reforzándole es que también en ciertas ocasiones podemos clasificar estos dos grupos como neoplasias neuroendocrinas de alto grado, sobre todo cuando cueste clasificarlo. El siguiente. Por ejemplo, en biopsias pequeñas, en que muchas veces, bueno, recuerden que estos son tumores muchas veces de heterogéneos, que son todos G1,
no por G3, sino que tiene tomas de diferentes áreas, ¿cierto? Por lo tanto, el KI67 no es para clasificar, sino que ayuda a modelar, ¿ya? Y sobre todo, como mencioné, es un desafío en las redes pequeñas. Muchas veces, lo que hablaba de esta presentación de la metaplasia crónica, que muchas veces es como de un paciente con un problema, que todos intentan hacer, esa pregunta aquí en la capacidad de datos. Lo verdad que sea, en verdad, si es algo que cree, o si no, etcétera. Ya voy a dar algunos tips, pero son una de las situaciones complejas. ¿Así bien? Y un poco para volver a reforzar la idea, es que el tumor neuroendocrino bien diferenciado es un tumor que deriva de células endocrinas, que además tiene grados G1, G2, y que puede tener progresión hasta G3, ¿ya? Es una enfermedad que puede pasar años, sobre todo en esta etapa. A diferencia del carcinoma neuroendocrino, que deriva de otras células, que son células epiteliales, o sea, famoso, que son siempre de alto grado y que tienen una rápida progresión. Y obviamente que también tienen vías moleculares diferentes, porque en general acá tienen alteradas las vías de la TRX, versus acá que hay alteraciones de P53 y alteraciones de LRB. Es decir, son vías moleculares diferentes. Y esto no existe, por lo menos hasta ahora. Es decir, este paso de un G3 que se transformó en un carcinoma sigue siendo de diferentes líneas. Lo que pasa es que es un carcinoma, un tumor endocrino de alto grado. ¿Ya? Siguiente. Entonces, el tumor neuroendocrino, como mencioné, la progresión puede ser baja o alta, de acuerdo a qué grado, sea que uno que otro T3. En cambio, el carcinoma que tiene una rápida progresión, un tema súper importante, el fetotratate, en que el carcinoma neuroendocrino no es, pero el tumor neuroendocrino sí. La diferencia, es que va deshipertensiando, aumentando su proliferación, va aumentando el FDP. ¿Qué es lo que sirve la diferencia del FDP? Si es carcinoma neuroendocrino o no. ¿Ya? Solo sea un poco. Así que, bueno, y lo que es entonces, esta es en el fondo el tratamiento y lecciones de terapia target con análogos de la somatostatina, porque guardarse una cosa importante, el guardaparte funciona porque los tumores neuroendocrinos tienen receptores de somatostatina, diferentes grupos. Pero y eso probablemente se va perdiendo, seguir pasando, seguimos aplicando, incluso podrían ir disminuyendo y eso hace que el precio cada vez menos de tratar son para diferenciar. El FDG lo que hacen es solamente medir la actividad metabólica. Lo único que te pasa es que el tumor es metabólico. La siguiente. Y en este update que encontré, ellos reconocen el grupo de incluso de NIH, pero la cosa es que ellos tienen un score que se llama NetPet. Y ya muy bien, yo lo voy a hacer y la de potencia está lo que entonces, ¿cómo lo hacen? Quizás es lo mismo que están haciendo acá en el club, porque Nosotros cuando tenemos esta distinción y eso produce fundamentalmente con el incluye demasiado decimos segundo tratar de hacer un FDG la verdad es que apuestan el hecho de que si pierde los receptores de somatostatina no va a responder a los análogos, no va a responder, no va a responder a capecitabina, temozolomía y le va a decir pero eso no tiene nivel de evidencia. sí, lo que pasa es que acá es lo mismo que hacen en Santiago, no.
Este score lo sacan en base justamente a la misma relación que hace el doctor. ¿Tú parece que leíste, María José, Sí. el score, cómo se sacaron? El borde de la de todas las ya, como usted Pero, tiene tumores es independiente. Nunca se marcó un carcinoma. Sí. Por tanto, el punto biológico sigue siendo el mismo tumor. Entonces nosotros asumimos, porque está diferenciado, va a responder igual que un carcinoma, pero eso no hay evidencia que randomizada y que diga así, esto es así. Por lo tanto, la decisión de determinado tratamiento sigue siendo el mismo. O sea, el 90% de los pacientes que no. Aprovechando que estaba bien, también voy a mencionar una cosa, porque nosotros, el vivo, ahora tenemos como el neurotransmisor, el pulmón todavía sigue la clasificación antigua de carcinoide, carcinoide atípico, carcinoma neurotransmisor, los dos primeros podrían también beneficiarse con el efecto total. ¿Ya? O sea, cuando tú lo quieras marcar, los carcinoides y los carcinoides atípicos podrían detectarse con esta. ¿No? No lo sé, o sea, no lo sé. De hecho, para los tumores del pulmón, tampoco todavía está valiendo el análisis. Ya. La siguiente. Ahora, si tienes este tumor, esto es importante porque si tienes este tumor que está en el estómago, que es G1, y este tumor que está en el estómago, tiene un tumor G1, pero este paciente vivió 15 años y este paciente presentó metástasis un año después y falleció a los 2 años. ¿Por qué si los dos están en el estómago? Los dos son G1, uno sobrevivió al año y el otro presentó, digamos, estas metástasis y fallece rápidamente. ¿Por qué? Hay que ver qué tipo son, porque los tumores son independientes. Y el riesgo de metástasis depende de eso, qué tipo de tumor es. Entonces, aparece el tipo 1, tipo 2, tipo 3, y hay ya aparece un tipo 4, que es muy diferente. Pero en los últimos trabajos han estado apareciendo aquellos asociados al uso de inhibidores de la bomba protónica. Tener cuidado con el colesterol, ¿ya? Porque quizás pensamos que son inocentones, pero no es así. Entonces, volviendo a lo que hablamos hace un rato, ¿por qué es importante cuando ustedes me dicen, ¿saben qué? El tipo de uno, yo les digo, ¿saben qué? Puede ser una gastritis tipo 1. Porque la mucosa, el background que está alrededor, vamos a encontrar que tiene hiperplasia celular enterotrofile, hay pérdida de células parietales, hay metaplasia intestinal. Es decir, de lo que están hablando acá es una gastritis autoinmune. Este tipo se da en el contexto de pacientes que tienen gastritis autoinmune. Y por lo tanto, la sobrevida es muy buena. A diferencia del tipo 2, que en general, que probablemente se trate de ese caso, en que el 71% de los tumores mayor de 2 centímetros, con compromiso de la muscular propia, permeación linfovascular y compromiso nodal, tienen, digamos, un mal promedio. Y por otra parte, un poco que nos quede dando vuelta, este grupo que está apareciendo, que tiene hiperplasia de células parietales, hiperplasia de células enteroendocrinas, también en la zona antral, etcétera. Que aquí dice que raramente metastizan y que tienen una sobrevida
5 años del 100%. Sin embargo, esto por favor, bueno, eso, bueno, aquí está la explicación. Efectivamente, como decía ayer, no responde al tipo 1, que está en el contexto de un capítulo 1, que es del otro temporal y sí. La siguiente. Y acá está la reproducción celular, aquí lo que pone. Acuérdense que las células son producidas por células que están en el y comienzan a producirse estas células, pero de la misma manera, las células principales que están en la mucosa comienzan a destruirse. Por lo tanto, se producen más gastrinas. Y al producirse más gastrinas, también hay una célula heteroendocrina. Y es así como aparecen estos tipos de neuroendocrinos. Esa es más o menos la fisiopatología. ¿Sí bien? En esta, en esta curva social de sobrevida y la relación con los tumores neuroendocrinos, el siguiente, este grupo del Anderson analizó 234 tumores neuroendocrinos y obviamente se dio cuenta que comenzaron a haber diferencias entre los que eran del tipo 1 que está arriba y el tipo 3 que está abajo, pero este grupo asociado a los inhibidores no son tan inocentes como pensamos, sino que tienen una curva diferente, que es intermedia. Esto habitualmente yo por lo menos no lo he diagnosticado, no sé lo que es diagnosticado. Siguiente. Y ahora vienen me salto los tumores de joya, de duodeno y de apéndice. Ahora vienen los tumores de intestino delgado que dentro de eh, eh, los últimos segmentos son mucho más frecuentes en el hígado. Se presentan con una enfermedad metastásica, sobre todo en el hígado, y recién en ese minuto comienza a ser sintomático. La mayoría presenta una supervivencia prolongada y la tasa de sobrevida global a 5 años del 70%. ¿Siguiente? Y acá les quiero mostrar, no sé si nos cuenta que un caso se pegó la semana pasada. Sí. Todavía no está en el punto clínico completo. ¿Ya? Vamos. Mauricio, Mauricio. Es un paciente de la pregunta y es una bacteria. Era alta y además que mencionaba que tenía una cuestión de inmunidad asociado a un par de paquetes. Y una lesión posiblemente una más ya de cuando intenté lo que encontré fue un digital donde mes de libro y muchas aerobatías en el primero que la Sintomatología previa, pero encontrarse los síndromes paraneoplásicos en este caso, también si quieres escribir las específicas, en el fondo por estructuras, interpretación, por la molecular, bien, de la adaptación, sobre todo hipertensión, y que se tratan con cuestiones. Yo digo de los 5 y 6. Y incluso hay algunos que, sabiendo que es una esto, dan una dosis profiláctica al medicamento. yo no sabía, pensé que estaba. Sí, Pero menos que la más. la siguiente. Y en verdad, como se tiene
encontramos 8 tumores. Este es uno de ellos que ligeramente se levantaba. Este otro que el que da la zona de estenosis. Ahí aparece otro tumor que está cortado por la mitad. Siguiente. Este también producía algo de estenosis. Si se dan cuenta, acá hay 2 tumores más, no levantados, pero previamente, que son medianos entre unos 8 y unos 5 centímetros. Siguiente. Y así es como se ve en el corte. ¿Aparecen? Se ven más o menos bien delimitados, este color amarillento, como que fuera flan. eh, y, eh, y si se dan cuenta, incluso racheta la impresión de la mucosa, porque arriba está íntegra y está sobre todo en las mucosas y la película muscular. Siguiente. Y además, Mauricio mencionó que el resto lo encontró muy duro. Y en verdad, no sé si me explica esa zona de fibrosis. Y aparece esta gran masa que medía 4 centímetros, pero un poco para recordarlo. Esta corresponde a una masa mesentérica que se define como nódulos tumorales mesentéricos discretos que prácticamente no se pueden reconocer lo que hay por dentro. Es solo por lo tanto, esa definición correspondería ya solo con esto a un N2. Lo siguiente es, entonces, la histología, por lo menos, hasta el nivel Javier está apoyando, que podría ser un tumor neuroendocrino, tiene un semitótico bajo, tumor neuroendocrino probablemente T2, falta todavía hacer la clínica incisivo para venir el TAI 67. Entonces, creo que filtrando hasta la subcerosa, por lo tanto sería un T3, N2, si fuera un tumor neuroendocrino, T2, ¿cómo se diría este paciente? Momento, siempre, si lo dejaron a tercero, es Selena. Yo me llegó a hacer porque y ahí la primera pregunta que lo puede seguir logrando porque el temor siempre beneficia al tumor neuroendocrino del paciente. Por el pronóstico. Incluso, aunque no lo haga paciente, si le puede sacar el 40, el 50, el 70% o el 20% de la enfermedad, eso es un beneficio. Así que la pregunta que más hace y te puedo ver. Así que ese es una idea. Si después ya no se puede ahí, se puede eventualmente planificar el tratamiento. Tanto desde el punto de vista sintomático, todo es sintomático se puede planificar con seguimiento. Sintomático se puede estar hablando como primera línea de. Se puede usar como primera línea de sintomático o tenga mucha más sal que un test. No puedo usar el test como primera línea. Nosotros no lo tenemos disponible, pero se puede planificar también hacer el estudio meter para este tipo de pacientes que son tumores del intestino. No tengo que poner el sector público. Pero sí, porque no hay el grupo que hay que hacer bajado de hay una persona pero es una persona que se quiere hacer sentido, se quiere hacer un texto, vale 35 eso vale. Esto es lo que haríamos en primera instancia con eso. Segundo caso, bueno, los tumores neuroendocrinos que rectales, que han ido aumentando al analizar el intestino grueso, excluyendo la apéndice, son los que tienen lo que es más frecuente en esta zona, la siguiente. El pronóstico depende del estadio, realmente, la siguiente. Y tenemos un caso de una mujer de 39 años que se hizo una tumorectomía rectal. ¿No? La masa medía 3,3, veis que mayor, pero ahora mandaron cero. De aproximadamente 5 centímetros que venía separado. ¿No? Tamaño del tumor 3,3,
el índice mitótico 1 mitosis por 2 milímetros cuadrados, cae 67,3%, la profundidad de filtración de la mucosa, de la mucosa, un T2, los bordes estaban positivos, no tenía permeaciones linfovasculares ni filtración perineural, y la masa que era pararrectal era un conglomerado linfonodo con metástasis de carcinoma, en verdad podría ser un T2, ¿ya? Y se diagnosticó como un tumor diferenciado que la siguiente paciente. Un año después se hizo una punción mamaria que tenía una lesión mamaria de 9 milímetros que estaba picada. Tenía cuatro fragmentos pequeños, no tenía necrosis, el índice mitótico era bajo, la inmunistoquímica apoyaba con el inmunológico y se excluyó todo lo que fue la mano. No sé, lo interpretamos como que fue la metástasis y una neoplasia neuroendocrina bien diferenciada de dos. Sí, es una paciente que afortunadamente hizo esta progresión, que además del coronal que lo tenía progresión tan chica, inició análogos, siguió progresando. Siguió dando lamentablemente, incluso hizo lesiones ováricas, lesiones pélvicas y hepáticas. Entonces, en ese momento que llevaba como un año con una revolución estatina, de seguir dando nomás, que el análogo toma los estatina, entonces el progrese siempre tiene algún beneficio, tanto en el control de la y el control de la enfermedad, de la actividad proliferativa. Entonces, esta es la paciente que, dado esta situación, yo la presenté en el comité oncológico, el comité oncológico pudo comprobar por ingreso y el tal bajo. Ella debe haber terminado el ingreso eso no sé cómo la creí, pero porque era la mejor alternativa que tenía. Ahora, si no hubiésemos tenido un texto, y una alternativa que sigue teniendo todavía, se vuelve a progresar, está el heroína. El heroína está financiado por la persona, por lo tanto, tenemos esa alternativa. Y sigue progresando, sigue siendo una buena continua, porque todo es muy importante, la gente lo quiere discutir después, que si la alternativa sigue progresando, hay que impulsar, porque se puede ir diferenciando. Y eso hay que saberlo. Justamente con la terminológica, supongamos que no se ve diferencia, sigue siendo un tumor independiente. Con el mismo índice que quedó, podemos dar, tenemos algo que son un texto de heroínas, podemos dar y eso no sigue progresando y ya se acabó. La biopsia se ve de selección que venía a probar con ciclo de minutos. Eso es lo que vamos. Pero cuando la quita 2021, tiene rigor 2020, rigor de la europea de por ejemplo, un una paciente con forma de desempeño y para oncología con mesorecto. Entonces, lo que pasa es que finalmente el diagnóstico fue endoscópico. No sé de qué manera, tengo que se queda pequeño. Porque era una muestra pequeña, ¿no? Pero no quería pasar por el tiempo. Mucho. Yo creo que no, 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 no,
son enfermedades agresivas, siguen su curso, y no sé. Y para finalizar, Orbe ayuda a establecer programas de aprendizaje endoscópico o sospecha de cáncer gástrico. En los próximos meses la ACHER actualizará el consenso. Es importante conocer la clasificación actual de la evaluación intestinal y pancreática, pero uno nota que todavía falta conceptos y implica un enfrentamiento de pronósticos, tratamientos diferentes y obviamente multidisciplinarios, porque en la práctica, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con el rato, el gastroenterólogo, probablemente el cirujano, el patólogo, el oncólogo, etc. Eso. Fíjate. Muchas gracias. ¿Un otro comentario, pregunta? ¿Ah? Eso. Oye, gracias, doctor Madariaga. Una tremenda presentación para dar inicio al año del capítulo. Así que muchas gracias, doctor, por su disposición y colaboración a este capítulo. ¿No? ¿Ya? Sí.